verificar. Ahí tenemos dos ejemplos. Inciso A, f de t igual paréntesis t cuadrado más 1, coma, 2t, coma, t cuadrado paréntesis. El paréntesis es imprescindible porque estamos trabajando con vectores. Bien, hay que hallar la derivada cuando t vale 0. El otro ejemplo se leerá de esta manera. Inciso B, g de t, paréntesis, e a la t menos 1, coma, e a la t menos 2, coma, e a la t, para t0. Bien, aquí falta flechita. En la función f de t había que ponerle flechita. ¿Por qué? Porque es una función vectorial. Lo mismo para g. Bien. La derivada ya hemos dicho que se halla simplemente derivando como hemos aprendido en cálculo 1, en cálculo 2. O sea, la derivada de t cuadrado más 1, 2t, la de 2t, 2, y la de t cuadrado, 2t. Reemplazando el punto t0, sale 0, 2, 0. Ese es el vector. Lo mismo para g'. Hallamos g', diré mejor, derivamos e a la t menos 1, coma, e a la t menos 2, coma, e a la t. No pasa nada en este ejemplo porque trabajamos con e. Bien, reemplazamos 0 y sale e a la menos 1, coma, e a la menos 2, coma, 1. Obvio que se puede calcular e a la menos 1 con una máquina, ¿no ve? Pero ahora no estamos en eso. E a la menos 1 ya es un valor aceptable, ¿no? Sabemos qué quiere decir. Bien, entonces la derivada no es más que aplicar lo que hemos aprendido de derivación. Solamente un comentario, ¿no? No se da pues aquí derivadas rebuscadas. O sea, el objetivo sería hasta fuera del lugar que yo les diga que f de t es, por ejemplo, paréntesis, t elevado a valor absoluto de t cuadrado más seno de parte entera de t. ¿Qué sentido tendría semejante función? Fuera del lugar, por si acaso. Bien, no estamos en eso, estamos en derivar funciones aceptables. Bien. Veamos ahora el tema de gráficas. ¿Cómo se grafica una curva, ya sea en el plano o en el espacio? Porque las gráficas de las funciones vectoriales son, he dicho, curvas. Entonces, por ejemplo, el inciso A dice que f de t es paréntesis t más 1 t cuadrado, cierra paréntesis. Y lo mismo el B, e a la t, e a la t. Fíjense que una manera sencilla, desde luego, de graficar es hacer una tablita de valores de referencia. Damos valores a t y calculamos x y al mismo tiempo. Para el primer ejemplo, si t vale 0, x vale 1, y vale 0. Si t vale 1, x vale 2, x es t más 1, ¿no? Y vale 1 al cuadrado, 1. Así se hace una pequeña tabla de referencia, se dice, porque no vamos a hacer una tabla con números decimales de por medio, con raíces cuadradas de por medio, nada de eso. Con números enteros ya es una gráfica aceptable de referencia. Bien, lo mismo haríamos para g de t. Vamos a dar valores a t y calcular x y. Si t vale 0, x vale 1 y y vale 1. Si t vale 1, x vale e y vale e. Si t vale menos 1, x vale e a la menos 1 y vale e a la menos 1, etc. Bien, esos puntitos ya no se representa t, ya no se dibuja, se ubica t, ya no, solo x y e. Esos puntitos dan estas dos gráficas. La primera parece que es una parábola. Y la segunda parece que es una recta, ¿no? Según el dibujo.
Pero analicemos detalles. En el primer ejemplo, podríamos eliminar el parámetro haciendo que x valga t más 1 y t cuadrado. Un reemplazo, en vez de t ponemos x menos 1, reemplazamos en la segunda ecuación y sale y igual x menos 1 al cuadrado. Evidentemente es una parábola. Ahora sí, es una parábola. Se ve. Y la otra curva que parecía medio complicada por el hecho de aparecer e a la t. Fíjense que si x es e a la t y es e a la t, sencillamente x es igual a y. Y esto sabemos que es una recta en geometría analítica plana, ¿no? Pero con una novedad de que x y y ambos son positivos siempre, puesto que x es e a la t. Entonces no es precisamente una recta, es parte de una recta, diríamos una semirrecta. No está definida para el origen, o sea, x y y no valdrían nunca 0, pero sí pueden valer 0,1, perdón, t puede valer 0,1, x será e a la 0,1, y será e a la 0,1, etcétera, etcétera. En resumen, es una semirrecta, como la ven en ese dibujito de la derecha. Bien, voy a exagerar un poco. Supóngase que x sea seno de t y y sea seno de t. Igual, sería una recta y igual a x en primera instancia. Pero como hemos dicho que x es seno y es seno, sabemos que seno máximo varía de menos 1 a 1, ¿no ve? Entonces no sería tanto una recta. ¿Listo? No sería tanto una recta, aunque aparezca seno y seno para x y y. Bien. Un ejemplo también de una curva plana. Graficar f de t igual paréntesis 2, otro paréntesis t menos seno de t, coma, 2, 1 menos coseno de t. Como se trata de función trigonométrica metida por ahí, conviene dar valores en radianes equivalente a grados. Por decir, 0 radianes, 0 grados. Pi cuartos radianes, 45 grados. Pi medios, 90 grados, etcétera, etcétera. Haciendo cálculos que no vale la pena repetir porque es cosa de reemplazar y calcular, sale una curva que se repite. O sea, una curvita que llega de nuevo al eje X y nuevamente se repite. Esta es una curva conocida como cicloide. Bien, es una cicloide. Por si acaso, aclaro que hoy en día, con una buena máquina de calcular graficadora, ustedes simplemente ubican, digamos, graficación de curvas paramétricas, se llama así. Ponen la formulita, las formulitas. 2 paréntesis t menos seno de t, 2 paréntesis 1 menos coseno, y teclean. De por sí van a mirar esa gráfica. Que diría que es simple. Inclusive, si en vez de tener 2 paréntesis tuviera, perdón, 2 paréntesis t menos, póngale seno al cuadrado de t. 2 paréntesis 1 menos coseno exageraré, al cubo de t. Con una buena máquina graficadora se obtiene sin trabajo la gráfica, que no va a ser precisamente una cicloide, ¿no? Será una curva que se dé vueltas sobre sí misma, que se corte a sí misma, como un nudo, digamos, como un nodo, y mil cosas. Hoy en día ya hay esa ventaja de graficar
con una máquina, tanto en el plano como en el espacio. Bien, aquí tienen una curva. Bueno, volviendo a nuestras prácticas, aquí tienen ya un ejercicio de práctica. Estaríamos en el ejercicio 10 de la práctica 2, sería el 2P de este folletito que les voy a poner en el Classroom. 10 de nuestro cuadernito, 2P, perdón, 1P, no 2P, 1P, 1P, 1P. Ya. Veamos otro ejemplo. Graficar seno de, perdón, paréntesis, seno 2t, coma, coseno de 2t y t varía de 0 a 2pi. Fíjense que en este ejemplo estamos dando el rango, o si quieren, el dominio, no diremos bien el dominio de la variable t. Varía de 0 a 2pi. Podríamos decir de 0 a 20pi también, ¿no? Bien. En este ejemplo se puede eliminar el parámetro en el ejercicio 2p, que lo van a hacer como tarea. Eliminar el parámetro significa llamarle x a seno de 2t, y a coseno de 2t y hacer alguna operación algebraica para que no aparezca t. Eso quiere decir eliminar el parámetro t. Entonces, como ejercicio 11, pongamos los dos incisos del 2p. Ejercicio 11 de nuestro cuadernito, el 2p. Bien, en este folletito el índice P significa práctica, por eso está ahí. Pero ahora veamos un ejemplo en el espacio. Graficar f de t, t más 1 en paréntesis, ¿no? Paréntesis, t más 1, coma, t menos 2, coma, e a la t. Es una tabla de valores. Una tabla de valores no ayudaría mucho, porque imagínense, ubicamos puntos en el espacio, ya lo podemos unir con una curva ahí medio arbitraria, yo diría. En lo posible, eliminemos el parámetro. X va a ser t más 1 y t menos 2 y z e a la t. Entre las dos primeras ecuaciones se puede eliminar el parámetro, despejando t. Es decir, x menos 1 igual y más 2. De ahí deducimos que y es x menos 3. Que en geometría analítica del espacio es un plano. Un plano. Y z igual a la t lo mantenemos nomás congelado. Es una exponencial. Entonces la gráfica va a ser una exponencial en un plano. Primero dibujaríamos el plano de referencia y luego ahí la exponencial. Un minutito.
decía lo siguiente. Primero, eliminamos el parámetro t entre las dos primeras ecuaciones. Vemos que es un plano. Podemos dibujar, bosquejar, se dice, ¿no? Un plano. Y en ese plano, dibujar la exponencial para tomar algunos puntitos de referencia. Si t vale 0, por ejemplo, hallamos el punto 1 menos 2, 1. Obviamente se reemplaza en las ecuaciones para x, y z. Si t vale 1, sale el punto 2 menos 1e. Si t vale 2, sale 3, 0e al cuadrado, etc. Esos puntitos los ubicamos en el plano. Van a estar siempre en el plano. Bien, y con esos puntos dibujaríamos una exponencial. Es como si en una hoja de papel que ustedes pudieran agarrar, lo ponen sobre su escritorio y dibujan una exponencial en la hoja de papel. ¿Listo? Y esa hoja de papel había que ubicarla en el sistema X y Z. Bien, ese es el método para bosquejar una gráfica. También hago recuerdo de que con una máquina de calcular con graficadora, simplemente hay que poner las tres ecuaciones paramétricas, X y Z, y de por sí van a ver la gráfica en el espacio. Y no solo esa gráfica, sino gráficas más sofisticadas, digamos, con funciones más complicadas. Por ejemplo, aquí hagan como práctica, ejercicio 12 sería, hagan el 3P y ejercicio 13 de nuestro cuadernito, el 4P. Cuadradito 4P, digamos, ¿no? Bien, esa gráfica, la segunda, va a ser interesantísima, ¿no? La primera, la 3P, la primera, les hago una pregunta. ¿Dónde eliminaríamos el parámetro en el ejemplo 3P que están viéndolo? ¿Cómo eliminaríamos el parámetro? ¿Quién me responde? Con X y Z, ingeniero. Muy bien. ¿Qué apellidas? Ventura, ingeniero. Ya, un ratito. Voy a buscar mi lista. Ya, Ventura. Número 136, ingeniero. Estoy buscando la listita misma. ¿Qué número me dijiste? 136. Ya. Listo, seguimos adelante. Bien. La gráfica 4P, miren que se puede trabajar un poquito con trigonometría, ¿no? X es seno, Y es coseno. Con eso eliminan entre esas dos el parámetro y luego trabajan con t cuadrado, ¿no? Bien, eso es relativo a las prácticas. Veamos el ejemplo 5. Tenemos dos funciones de una variable, t. Queremos demostrar que la derivada del producto punto está escrita como a punto de b a de t más d a de t punto b.
Simplemente, y lo han hecho en realidad ustedes esto en la clase anterior, ¿no? Primero hacemos el producto punto. A1B1 más A2B2 más A3B3 y derivamos respecto a T. Simplemente se deriva como un producto conocido. La derivada de producto funciona con su propia formulita en cada caso. No es necesario repetir detalles. Pero después de derivar, podemos acomodar de modo que aparece aquí, en un primer paréntesis, el vector de las derivadas. Punto B, es decir, B1, B2, B3. Y también aparece en paréntesis A1, A2, A3, punto el vector de las derivadas de B. En resumen, de A de T, como está dicho, punto B, etc. Como ejercicio 14, hagan el teorema para el 5P, diré mejor. Cuadradito 5P. Ese es el 14. Es decir, demuestren la formulita de derivación de un producto de un escalar por un vector. Veamos un poquito el ejemplo 6. Hallar dice la segunda derivada del producto punto. Para empezar ya reemplazamos la primera derivada. Y derivamos como suma cada producto punto. No hay problema, yo creo, en hacer eso. Por ejemplo, la derivada de A punto de B a de T, lo hacemos como justamente usando el teorema que acabamos de demostrar. Es decir, derivo A y copio de B a de T, respetando el producto punto. Luego copio A y derivo de B a de T. Eso será de segunda derivada de B respecto a T dos veces, más, etcétera, etcétera. No es una derivada de dos productos, yo diría, ¿no? Pero aquí hay una novedad de que dos de estas derivadas son iguales. Por eso ponemos dos veces de A de T punto de B a de T. Y si se fijan, eso se parece a un binomio, al desarrollo del binomio, ¿no? Es decir, el coeficiente 1 para el primer término, el 2 para el segundo y el 3 y el 1 de nuevo para el tercero. ¿No ve? Como si fuera un binomio de Newton del que conocen ustedes de álgebra, ¿no? Bien. Vale la pena que como ejercicio 15 hagan ustedes el 6P. ¿Por qué digo vale la pena? Porque van a comparar luego con un binomio, con el binomio. Bien. El ejemplo 7 dice, apliquemos al caso A igual T cuadrado, 2TT, B igual T cubo, TT cuadrado. Sencillamente hacemos primero el producto punto, sale T a la quinta más 2T cuadrado más T cubo. La derivada de eso es sencilla. Y ahora veamos la segunda derivada. La segunda derivada, usando el teorema, sale lo mismo. 20T cubo más 4 más 6T, ¿no? Muy bien. Como ejercicio 16, hagamos la misma derivada, pero para un producto vectorial. Cuidado,
es más larguito. El 7P le llamaremos ejercicio 16 igual cuadradito 7P. Escribir una expresión para la segunda derivada del producto vectorial y después aplicarlo a este ejemplo sencillo. Muy bien. Vayamos a ejemplos, al subtítulo geometría diferencial. Ya hemos dicho que la geometría diferencial es una parte de la geometría donde se utiliza el cálculo. Derivadas, integrales, en fin. ¿Qué dice el ejemplo? Dada la curva R de t, se utiliza mucho la letra R, por si acaso, casi es una norma, una regla, usar R en vez de F. Decía, R de t es paréntesis, t cuadrado más t, 2t menos 1, t cuadrado menos t. Queremos hallar los vectores unitarios TNB en el punto C. Y luego hallar las ecuaciones de los planos osculador, rectificante y normal en ese punto. Empezamos por el vector tangente unitario. Simplemente es la derivada sobre su módulo. Así que derivamos. La derivada es 2t más 1, 2t menos 1. Su módulo, elevando al cuadrado cada componente y sumando, sale 8t cuadrado más 6. En el punto 0, que es dato, muy simple, sale 1, 2 menos 1 sobre raíz de 6. Se ve, obviamente, que es un vector unitario. En realidad lo hemos fabricado el vector unitario. ¿Cómo se halla el vector normal unitario? Se deriva el anterior, el tangente unitario sobre su módulo. Y para derivar el tangente unitario vale la pena escribirlo como un producto de un escalar, que lo vamos a llamar phi, por el vector. Así que la derivada justo se la hace con uno de los teoremas que ya hemos visto. Es decir, derivamos el escalar, copiamos el vector, más copiamos el escalar y derivamos el vector. Eso es lo que se ve aquí. T' sería menos 1 medio, 8t cuadrado más 6 a la menos 3 medios por regla de la cadena 16t. Paréntesis, el vector 2t más 1, 2, 2t menos 1. Más, ahora copiamos el escalar phi, le hemos llamado phi, y derivamos el vector 202, derivando, ¿no? En el punto T0 se simplifica los cálculos, de modo que T' en 0 sale 6 a la menos 1 medio punto 202. Pero para hallar el vector normal hay que dividir entre su módulo. Así que el vector normal es el que hemos hallado dividido entre su módulo. Algunas simplificaciones aritméticas y sale 101 sobre raíz de 2. Bien. Conociendo el vector normal y el tangente, el binormal es el producto vectorial de ambos. Es decir, B igual T por N. Y en el punto 0 en particular, B en 0 igual T en 0 por N en 0. Hacemos el producto vectorial, como ya conocemos tanto T como N. Los módulos molestositos los sacamos del determinante, 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 2, y al final sale el vector unitario 1 menos 1 menos 1 sobre raíz de 3.
Ese es el vector binormal. Aquí tienen un dibujito repetido ya. Ahí está el vector posición R de t, el triedro móvil con los planos osculador, normal y rectificante. Así que, fíjense, el dibujo ayuda. Para hallar el plano osculador necesitamos el vector binormal. Para hallar el plano rectificante necesitamos el vector normal. Y para hallar el plano normal necesitamos el vector tangente. Por lo demás, todo es recordar alguito de cálculo 2. Por ejemplo, el vector normal para el plano osculador, ¿no? 1, paréntesis, x menos 0, menos 1, paréntesis, y más 1, menos 1, paréntesis, z menos 0, igual 0. ¿Por qué hemos puesto x menos 0, y más 1, z menos 0? Porque estamos trabajando con el punto dado. Y el punto dado es 0, menos 1, 0. Bien, en resumen, el plano osculador sale x menos y menos z más 1 igual a 0. El plano normal sale x más 2y menos z más 2 igual a 0. Y el plano rectificante sale x más z igual a 0. Para que ustedes trabajen, hagan como ejercicio número 17 de la práctica 2, el 8P. El 8P. Bien, veamos otro ejemplo. Recuerden, si quieren pónganlo en su cuadernito de nuevo, que la derivada del arco respecto a la variable t es el módulo de la derivada r' de t. Esta formulita es importante. La derivada del arco respecto al tiempo es el módulo de r'. ¿Listo? Así que, si queremos hallar la longitud de arco, hay que integrar r' de u, diferencial de u, desde que u vale 0 a t. Se hace un cambio de letra, por si acaso. En vez de t se pone u, para poner en los límites de la integral t. ¿Listo? Entonces, la integral de seno cuadrado más coseno cuadrado, todo el mundo sabe que eso es 1, así que la integral simplemente sale raíz de 2t. Una vez que se ha integrado, se reemplaza en vez de u, t. Por algo hemos hecho el cambio de letra, yo diría, ¿no? Bien, ¿para qué se hace esto? Para despejar la variable t en función del arco. S. T igual S sobre raíz de 2. Entonces la curva se puede volver a parametrizar, por eso digo reparametrizando, pero en función del arco S. Entonces la curva ya está parametrizada en función de S. Así que en vez de t pondremos S raíz de 2, por eso coseno de S raíz de 2, coma, seno de S raíz de 2, coma, S raíz de 2. Eso quiere decir parametrizar en función del arco. Esta parametrización es factible cuando la integral es calculable, porque si fuera una integral difícil o una integral complicada, obvio no vamos a poder primero ni hallar la integral, y mal vamos a poder despejar t en función de eso.
por si acaso, ¿no? Cuando se dice reparametrizar o parametrizar en función de S, se da pues curvas aceptables, integrales aceptables. No se da cualquier cosa. Aquí tienen un ejemplo para que lo hagan, justamente como acabo de decir. El 18 de nuestro cuadernito sería el 10P. Seguramente es una integral aceptable. Un ejemplo muy importante porque maneja muchos detalles es el que está como 11P. Háganlo como ejercicio 19. Porque dice, miren, hallar la longitud de la curva de intersección de un cilindro con un plano. O sea, imagínense, para el ejercicio 11P estoy hablando, ¿no? Imagínense un cilindro elíptico, un tubo elíptico cortado por un plano. Da una curva. Hay que parametrizar. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí está la sugerencia. Trabajen con coordenadas polares para X y Y, y luego despejando Z en el plano, lo escriben en función de esas coordenadas polares. Digamos que adoptan que Y es R seno, Y R seno. Ese Y van a reemplazar aquí en el plano también. Lo vuelven una ecuación R de T. R de T igual paréntesis. Practiquen cómo se parametriza una curva dada como intersección de superficies. Bien. Otro subtítulo importante, curvatura y torsión. No hemos practicado mucho. De todas maneras, si se corta dentro de unos minutos, vamos a reanudar para poder continuar con este subtítulo, ¿no? La curvatura se define como la variación del vector tangente respecto al arco en módulo. Variación significa derivada, pero respecto al arco, ¿no? No respecto al parámetro t. El inverso de la curvatura es el radio de curvatura. Y la torsión viene dada como un coeficiente tau menos tau de la derivada de la binormal respecto al arco. Es decir, derivada de la binormal respecto al arco es menos tau n. N ya saben que es el vector normal. El inverso de tau es el radio de torsión. Si tomáramos el módulo de esta derivada, el módulo de n sabemos que es 1. Así que tendríamos el valor absoluto de la torsión como el módulo de la derivada del binormal respecto